Hay una historia que me encanta. Había un rabino muy conocido que se llamaba el rabino Akiva y todos los días hacía el mismo recorrido para volver a su casa. Una de las noches, que estaba bastante neblinosa y muy difícil de ver el camino, en el sitio en el que normalmente suele girar, siguió hacia adelante, así que se perdió, siguió recto, hasta que llegó enfrente de una fortaleza. Y cuando se acerca a la muralla de la fortaleza, se escucha una voz desde arriba, y es el guardia, que le dice: ¿quién eres y qué haces aquí? A lo que el rabino Akiva le responde: ¿cuánto te pagan? Que no tiene nada que ver. ¿Que quién eres y qué haces aquí? Y él insiste: ¿cuánto te pagan? ¿Por qué quieres saber cuánto me pagan? Algo te deben pagar, pero no te lo voy a decir. Venga, va, dímelo, ¿cuánto te pagan? Dice: 2 shekels al día. Y le dice el rabino Akiva: te pago el doble si me acompañas todos los días a mi casa y por la mañana me haces esas mismas preguntas. ¿Quién eres y qué haces aquí? Me encanta esta historia, me encanta tanto que la he contado otras veces. Pero es que me parece una historia ideal para llegar rápido a hacernos 2 de las preguntas más importantes de nuestra vida. ¿Quién soy y qué hago aquí? Hay muchas maneras de responder a estas preguntas. Podemos decir: soy padre, soy estudiante, soy pobre, soy trabajador, soy lista, soy guapo, soy puntual, soy cariñoso, soy cristiano. Podemos responder de muchísimas maneras eso. Pero todas las formas en las que solemos responder a esta pregunta están inspiradas o utilizan un criterio que no estoy seguro de que sea el mejor. Normalmente respondemos a esta pregunta según lo que hacemos, lo que tenemos y lo que sentimos. Pero es una pregunta demasiado importante como para que el único criterio que tengamos para responderla sea lo que hago, lo que tengo y lo que soy. Vamos a acotar un poquito más esta pregunta. Aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que nos consideramos cristianos, ¿quiénes somos y qué hacemos aquí? Si Jesús estuviese hoy aquí, físicamente, en carne y hueso, y se sienta enfrente de ti y te fuese a decir quién eres y qué haces aquí, ¿qué te diría Jesús? ¿Cómo respondería él a esa pregunta? ¿Y cuánto se parece la respuesta que va a dar Jesús a la respuesta que tú darías? ¿O cuánto se diferencia? Quiero leeros un pasaje, está en Mateo 5. A partir de este capítulo, en Mateo, hay una sección muy conocida que se llama el Sermón del Monte. Esta sección empieza con un texto que se llama las Bienaventuranzas. Supongo que os sonará a alguno de vosotros o a la mayoría. Y justo al terminar las Bienaventuranzas, en ese sermón, Jesús dice lo siguiente. Versículo 13. Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede ocultarse. Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa con una vasija. Al contrario, se pone en el candelero, de manera que alumbre a todos los que están en la casa. Pues así debe alumbrar vuestra luz delante de los demás, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Jesús cree que nosotros somos sal, que somos luz, y hay otra figura de la que a lo mejor no hablamos tanto, pero que me gusta mucho, y es que dice que somos una ciudad en lo alto de una montaña. Y aunque no sepamos muy bien lo que significa, intuimos, ¿no? Presentimos que se trata de algo bueno. Cuando Jesús dice que somos sal, que somos luz y que somos una ciudad en una montaña, imaginamos que se trata de algo agradable, algo que tiene la capacidad de cambiar las cosas. Podríamos resumirlo en que la sal puede preservar los alimentos, la luz ilumina cuando estamos en la oscuridad y una ciudad en una montaña orienta a la gente cuando está
perdida. Y yo creo que hasta ahí estamos todos más o menos de acuerdo. El problema no es estar de acuerdo con esta afirmación. La cuestión es si esta afirmación forma parte de nuestra vida o no. Porque la iglesia, muchas veces, los discípulos de Jesús, no siempre nos parecemos a esa sal, a esa luz y esa ciudad en lo alto. Pasamos tan desapercibidos que acabamos haciendo daño. Hay una frase mítica, frase anarquista, frase de graffiti en una manifestación, que dice que la única iglesia que ilumina va a acoplar, chicos. Puedes quitarle agudos, Dani, si quieres, perdona. Una frase mítica anarquista que dice que la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Y aunque esta frase es muy cruel y muy dura, puedo entender perfectamente por qué se dice. Porque la iglesia pasa tan desapercibida que la única manera en la que puede resultar útil es cuando se le prende fuego. Y es normal cuando ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos y qué hacemos aquí. Hemos convertido la fe en una serie de ideas teológicas en el papel, asentimos cuando las escuchamos, pero luego en nuestra manera de vivir las negamos constantemente. No vivimos como sal, no vivimos como luz, no vivimos como una ciudad en el monte. Tenemos una fe mediocre, porque creemos en Jesús, pero no creemos a Jesús. Tenemos fe para creer quién es Él, pero no tenemos fe para creer lo que Él dice que nosotros somos en Él. Tenemos fe para creer que Él es la luz, pero no tenemos fe para creer que nosotros hemos sido llamados a ser un reflejo de esa luz. La cosa es, si yo no vivo según estas palabras de Jesús acerca de mi identidad y de mi propósito, ¿bajo qué palabras estoy viviendo? ¿Quién está marcando mi identidad y mi propósito? ¿Vale la pena seguir viviendo ignorando estas palabras de Jesús? ¿Qué gano o qué pierdo si no hago caso o si hago caso a lo que Jesús está diciendo acerca de nosotros? En este pasaje hay una idea preciosa, esencial, clave para que podamos dar el valor que tiene a estas palabras. Y es esta. Eres sal, eres luz y eres una ciudad en un monte. Andrés, eso ya lo has leído, ya. Pero quiero que lo vuelvas a escuchar. Eres sal, eres luz, eres una ciudad en lo alto de un monte. Es decir, es lo que eres. Ya eres eso. No puedes hacer nada para ganártelo, ni para conseguirlo, ni puedes luchar por serlo. Pero, por otro lado, tampoco puedes negarlo. Tampoco puedes vivir tu vida como si esta información no existiese. No puedes ignorar estas palabras de Jesús. Esto es lo que somos. Y esa identidad nuestra es incuestionable y es ilógico vivir negando esto que Jesús ha dicho. Es tan ilógico, es tan absurdo como que la sal deje de salar. Es tan absurdo como encender una lámpara y esconderla debajo de la mesa. Es tan absurdo como intentar esconder una ciudad que está en lo alto de un monte. Y es importante que aceptemos esta realidad espiritual cuanto antes. Porque cuando no lo hacemos, cuando no somos coherentes entre lo que somos y la vida que llevamos, estamos viviendo por debajo de nuestro llamado. Si no entiendes el concepto llamado, que es muy habitual dentro de la iglesia, podríamos decir que estás viviendo por debajo de tu propósito. Estás viviendo por debajo de tu misión en la vida. En Efesios 4:1, que es una carta que escribe el apóstol Pablo, hay un momento en el que está exhortando a la iglesia y les dice esto. Les exhorta a que llevéis una vida en consonancia con el llamamiento que habéis recibido. Otras versiones dicen que llevéis una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Cuando hablamos de dignidad, en ningún momento estamos hablando de ir a menos. La dignidad no es vivir con la cabeza agachada, la dignidad no es vivir a ras de suelo. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de levantar la cabeza, hablamos de vivir
en la altura. Y a veces por baja autoestima o falsa humildad, que a veces se parecen mucho, vivimos por debajo de ese llamado. Pero la dignidad del llamado de Dios sobre tu vida y la humildad a la que somos llamados también no están en juego, no están reñidas, no se están peleando. Es más, justo después, al terminar esto, Pablo dice, vivid según vuestro llamado y dignamente, y de repente dice, sed humildes, porque no están reñidas la dignidad de nuestro llamado y la humildad. Y cuando no vivimos a la altura de ese llamado, no solamente no es que nos estemos engañando creyendo que somos humildes, es que además estamos siendo hipócritas. Sé que esta palabra suena un poco fuerte, pero dejadme que os explique por qué prefiero usar esto que otra, aparte de que lo recordaréis mejor. Pero creo que la mayoría de nosotros pensamos que la hipocresía o la persona hipócrita es aquella que dice una cosa y hace otra cosa. Pero hay un nivel más profundo y más sutil de hipocresía, y es cuando haces una cosa, pero en realidad eres otra cosa. Y puede que algunos aquí, o muchos aquí, estén viviendo como algo muy distinto a la sal, como algo muy diferente a la luz o una ciudad en lo alto. Puede ser que no estemos viviendo conforme a la identidad y el propósito que Dios ha puesto en nosotros. Y esa no es otra cosa que vivir una doble vida. De otra manera, a lo mejor no necesariamente pecaminosa, pero la realidad es que no estamos viviendo conforme a lo que hemos sido llamados. Y vivir así es agotador. Te tienes que estar mintiendo constantemente. Vivir así es insoportable. En Efesios 5, otra vez, el apóstol Pablo, versículo 8, dice esto. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. No puedes evitarlo. Es lo que eres. La cuestión es si vamos a aceptar lo que somos o no vamos a hacerlo. ¿Cómo podemos empezar a ser sal, a ser luz y a ser una ciudad en un monte alto? Porque a veces pensamos que esto es muy complicado, ¿sabes? Que es algo que le pertenece a las instituciones. Son ellas las que se tienen que ocupar de hacer proyectos e iniciativas que sean sal, luz y una ciudad en el monte alto. O a veces pensamos que esto lo tienen que hacer personas que tienen dones extraordinarios para poder sacar adelante esto. Pero es más sencillo de lo que pensamos, y me gustaría daros 3 ideas muy prácticas acerca de cómo podemos ser sal, luz y un monte. La primera es esta. ¿Cómo podemos ser sal? La sal tiene 2 funciones esenciales. Una es preservar los alimentos, evitar, sobre todo en el primer siglo, preservar los alimentos, evitar que se pudran, evitar que se corrompan, pero había otra función muy importante y la que más nos gusta a todos, que es la de dar sabor a la comida, la de destacar aquellas cosas de la comida que merecen ser saboreadas. Si Jesús nos dice que somos sal del mundo, es que hay algo en este mundo que tiene que ser preservado. Hay algo en este mundo que tiene que ser cuidado y que tiene que ser expuesto. Hay algo que vale la pena de este mundo que la gente saboree. Hay cualidades de tu ambiente de trabajo, de tu familia, de tus amigos, de tu esposo, de tu barrio, de tu jefe, de tus alumnos, que necesitan preservarse y saborearse. Los cristianos hemos afilado mucho la técnica de destacar lo malo, de amargar el mundo. O sea, ser pomelos se nos da súper bien, pero ser sal no se nos da tan bien. En Colosenses 4, versículo 5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis palabras hacia los demás deben ser palabras con gracia, con misericordia, con amor, con paciencia, palabras sazonadas que ayuden a potenciar aquello que hay en las otras personas que merece ser contado al resto del mundo. Que podamos sazonar aquellas cosas que valen la pena y que no se queden escondidas. El mundo ya está lo suficientemente complicado y triste
y amargado como para que nosotros sigamos poniendo el dedo en la llaga, teniendo la oportunidad de mostrar aquellas cosas que Dios todavía quiere mantener generación tras generación. Y tú y yo somos los encargados de destacar la verdad, la bondad y la belleza que vemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, cuando salimos a pasear, cuando haces senderismo, cuando sales a comer con tus amigos, cuando alguien en un proyecto del trabajo hace algo realmente bien. ¿Qué hay a tu alrededor que merece ser potenciado y preservado? ¿Qué cosas podrías destacar de las personas más cercanas a ti? O incluso, ¿qué cosas de la cultura vale la pena cuidar e incluso sumarse a las iniciativas que a veces el mundo propone para cambiar las cosas? Por otro lado, está la luz. La luz trae claridad, la luz alumbra, la luz da calor, da visión, pero hay algo más. Os leo este versículo, Proverbios 20:27, me encanta. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Es decir, que la luz de Jesús no solamente nos hace ver lo bueno que hay en nosotros, sino que también, como daño colateral o bendición colateral, nos ayuda a ver qué es lo malo que hay en nosotros. Aquellas cosas que nos gustaría ocultar durante el resto de nuestra vida, la luz de Jesús las saca a la luz. Quiero enseñaros unas fotos. Esta foto es, bueno, pues un perrete, como veis, pero su sombra no es la de perro, ¿verdad? Parece más bien una hiena. ¿Puedes poner la siguiente foto, Richard? Un pato, pero la sombra parece más bien la de un tiburón que se está acercando a él. Y la siguiente foto está muy bonita. Es un gato, pero la sombra es la sombra de una rata. Y es que la luz de Jesús alumbra el gato que somos, pero también deja ver la rata que somos en muchos momentos. Ese es el efecto que tiene la luz de Jesús. Y esto no es algo que nos ocurre solo a nosotros. O sea, siempre hemos querido guardar estas cosas. Ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice que cuando vino la luz, los humanos prefirieron las tinieblas a la luz, porque su conducta era mala. Ahora somos nosotros esa luz, somos nosotros el reflejo que no solo nos vemos expuestos como este gato, sino que además tenemos el potencial de ser luz en la vida de otros para que otros puedan descubrir esos aspectos oscuros que están intentando esconder. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de exponer las sombras de nuestra cultura, de exponer la injusticia, de exponer la opresión, de exponer el sinsentido en el que vivimos muchas veces. Y hay dos maneras de hacer esto. Una es la vía fácil. La vía fácil es la de señalar las sombras de los demás, exponerles, entrar en una batalla dialéctica y discutir con la gente, ya sea en redes sociales o en el autobús o en casa con tu familia, y señalar todas aquellas cosas que esa persona tiene que cambiar. No os voy a decir que a veces esto no tenga su momento e incluso en ciertos momentos sea necesario ser así de claro o de tajante. No quiero negar esto o descartarlo por completo. Pero creo que hay una opción más saludable para nosotros y para los demás. Creo que hay una opción que es más efectiva en la cultura en la que vivimos, que es la de vivir y hablar con tal gracia que la gente pueda sentir la tranquilidad de compartir sus sombras. Que ellos puedan encontrar un ambiente de confianza en el que puedan decirte, mira, estos son mis errores, estas son mis heridas, estos son mis traumas, estos son mis pecados, estas son mis malas decisiones. Que podamos crear un ambiente de tal confianza que la gente pueda soltar la carga de algo que les está drenando, que les está absorbiendo la vida. Y que podamos ser esa luz
que crea confianza para exponer las sombras. Hay una cosa más. Jesús dice que somos una ciudad en lo alto de una montaña. En aquel entonces era habitual que las ciudades que se construían en lo alto de una montaña estuviesen hechas de piedra caliza blanca, lo cual hacía que cuando les daba el sol, a ciertas horas del día, brillaban mucho esas ciudades. Incluso si de noche se encendían lámparas, velas dentro de la ciudad, se reflejaba la luz y se podía ver desde lejos. Las ciudades en lo alto de una montaña, por lo tanto, eran ciudades que servían de referencia para los peregrinos que estaban perdidos o no sabían a dónde ir. Era una brújula para ellos en el camino. Los cristianos que viven como una ciudad en lo alto son referencia para las personas que están perdidas, que se sienten desorientadas y sin propósito. Nuestras palabras son muy importantes. Destacar lo bueno de una persona es importante. Ayudarle a ver lo malo de esa persona es importante. Pero ninguna de esas cosas tiene sentido si no va acompañada de una vida que sirva como ejemplo y referencia para seguir caminando. De gestos, de acciones, de decisiones que sirvan de modelo. Que se den cuenta de que Jesús no es solo palabra, Jesús es palabra viva, que se puede encarnar. Esto no quiere decir que seamos perfectos, ojo. Nos vamos a seguir equivocando, pero ¿cómo vamos a tratar esos fallos delante de los demás? ¿De qué modo, después de haber tomado una mala decisión, podemos seguir siendo un referente para ellos? Nuestra manera de pedir perdón, de aceptar nuestra responsabilidad, de seguir hacia adelante. ¿Cómo podemos ser una referencia? En resumen, ser sal es potenciar y preservar aquello que vale la pena de este mundo. Habla bien de las cosas que están bien y únete a ellas. Ser luz es ayudar a la gente a exponer sus sombras, crear un espacio para que aquellas cosas que esconden y les hacen daño puedan salir a la luz y liberarse. Y ser una ciudad en lo alto de una montaña es vivir siendo un referente, un modelo para las otras personas. 3 elementos y 3 acciones que tienen algo en común. Y es que ni la sal, ni la luz, ni la ciudad en lo alto viven para sí mismas. Estas 3 cosas viven para los demás. Y algo más, es que Jesús dice que al hacer esto, viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. No solo existen para los demás, sino que cuando somos lo que hemos sido llamados a ser, la gente empieza a conocer a Dios. Empieza a entender los atributos de Dios para poder alabarle. Volvamos al principio. Jesús se sienta con los discípulos y les dice lo que son. Sois sal, sois luz, sois una ciudad en lo alto, no os escondáis. Los discípulos, supongo que por un lado, súper motivados, ¿no? Desafiados. Madre mía, lo que nos está diciendo Jesús. O sea, podemos cambiar las cosas. Pero no era tan fácil hacer esto. Por eso les dice, no os escondáis. Porque no era fácil. Sus opciones al oír estas palabras, al seguir a Jesús, eran las siguientes. Una, unirse al imperio. Eso siempre era una opción. Muy buena y muy segura. Vives participando de lo que hace el imperio, de la idolatría, de la corrupción, de la opresión de los romanos, pero te quitas algunos problemas importantes en la vida. Había otra opción y era vivir acomodados, vivir una fe a medias, sin llamar mucho la atención, no tener peleas con tus vecinos y que ni los judíos ni los romanos te metan en problemas. Y había otra, ser sal, ser luz y ser una ciudad en lo alto, que era exponerse y era meterse en problemas. Puede que ser rechazados y ser perseguidos. Para que veáis que esto no me lo estoy inventando, justo antes de empezar a decirles esto, las palabras de antes de Jesús, antes de la sal, la luz y la ciudad son estas. Felices vosotros cuando os insulten y os persigan. Y cuando digan falsamente de vosotros toda clase de infamias por ser mis discípulos. Alegraos y estad contentos, porque en el cielo tenéis una gran recompensa. Así también fueron perseguidos los profetas que vinieron antes que vosotros. Existe la opción de vivir cómodo y de vivir seguro. Sí, es verdad y está al alcance de todos.
pero acabarás viviendo por debajo de tu llamado, de tu propósito, viviendo una doble vida agotadora, viviendo incoherentemente en un mundo insípido, en un mundo oscuro, en un mundo que se va corrompiendo y que se va desorientando. O puedes vivir según tu llamado y ser quien realmente eres y unirte a Jesús y recuperar la alegría y la fe de que juntos podemos cambiar nuestro hogar, nuestro barrio y nuestra ciudad. Los que me conocéis desde hace años, pues algunos sabéis que yo he tenido mis peleas a la hora de aceptar mi llamado, especialmente mi vocación pastoral. Por un lado sentía que el Señor me estaba llamando a eso, por otro lado intentaba negarlo todo lo que podía. Y a día de hoy sigo teniendo esas batallas en mi cabeza, ¿no? Aparecen esas dudas internas y los complejos y las paranoias y los miedos y todo esto. Y una de mis grandes excusas para retrasar el llamado de Dios era que yo no quería hacer sufrir a mi familia. Porque, seamos honestos, hacer iglesia, ser iglesia, a veces es complicado. Somos personas y tenemos conflictos. Y se pasan por crisis importantes. Algunos de aquí hemos vivido crisis a lo largo de muchos años. Y yo tenía esto en mi cabeza. Yo decía, es que me parece hasta un buen motivo, ¿no? Qué buena persona Andrés, que quiere librar a su esposa y a sus hijas de que pasen por lo que él ha pasado. Y yo estaba convencido de que este argumento era genial. Hasta que durante una época de mi vida, yo cuando oraba, siempre escuchaba la misma respuesta. No era una respuesta audible, ¿vale? No quiero decir, Dios me dijo así al oído, pero era un pensamiento recurrente que el Señor había puesto en mi cabeza una y otra vez. Y era una pregunta. La pregunta era, y sigue siendo a día de hoy, ¿qué prefieres? ¿Vivir el dolor y la incomodidad de tu llamado? ¿O vivir el dolor de despertarte con 50 o 60 años y darte cuenta de que no habías hecho aquello para lo que te había llamado? ¿Qué dolor prefieres? Jesús no nos vende la moto. Jesús no nos quiere engañar. O sea, en ningún momento Jesús promete una vida sin aflicciones. Es más, promete justo una vida con aflicciones. Para nada. Pero quiere hacernos conscientes del daño que conlleva en la vida vivir según mi propósito y mi llamado en vez del propósito y el llamado que Dios me ha dado. Hay personas aquí, algunos os conozco, a otros no tanto, pero que cuando erais jóvenes, a lo mejor no hace tanto tiempo, teníais la energía y la fe para creer que Dios os había llamado a cambiar las cosas, que Dios os había llamado a servir en su nombre. Pero el cansancio, el desengaño, las complicaciones de la vida, una mala experiencia en la iglesia o la comodidad o las otras identidades, que también son muy golosas, te han acabado robando o te has acabado robando a ti mismo la fe para creer en el propósito que Dios ha dibujado para ti. Y creo que ya es hora de creer a Jesús y lo que dice de ti. Y creo que ya es hora de que vivamos en consonancia con el llamado que se nos ha dado. Podemos tener unos segundos de silencio.